Arrancamos entonces con la unidad número 8, ecología. Antes que empecemos, y se lo graban a fuego y se lo tatúan en la piel, hay cosa más linda para tatuarse, pero ya, hablando en serio, tanto en esta unidad como en la que sigue, los ejemplos son fundamentales. Si yo les hablo del ejemplo de los ñus, es porque en la facultad les van a preguntar el ejemplo de los ñus. Si le estamos hablando del ejemplo, no sé, de la liebre, es porque en la facultad les van a preguntar la liebre. Entonces, en la unidad de ecología, los ejemplos son fundamentales, no los pasen por alto, porque vieron que por ahí hay unidades que es eso, le explicamos un tema y le decimos, por ejemplo, tal cosa. Pero en esta unidad lo que preguntan son los ejemplos. Entonces, cuando estudian la unidad esta, tienen que estudiarse los ejemplos. Si yo les digo, bueno, esta relación es un ejemplo de este con este, es porque ese ejemplo les van a preguntar. Y de hecho los preguntan así. Entonces, en esta unidad son fundamentales que se sepan los ejemplos. Vamos a arrancar entonces, como ven, con la unidad de ecología. Vamos a arrancar. A ver, si nosotros definimos qué es la ecología establece la interacción de los individuos entre sí y de los individuos con su ambiente. Algo de esto estuvimos hablando en la primera unidad, no sé si se acuerdan, los niveles de organización, que estaban los niveles de organización biológico y los niveles de organización ecológico, y estuvimos mencionando población, comunidad, ecosistema, biosfera y ecósfera. ¿Alguien se acuerda qué era una población? Como, diríamos, como definición. Son conjuntos de individuos de la misma especie. ¿Y qué particularidad tenían? Interactuar entre sí. En el mismo lugar y en el mismo tiempo. ¿Sí? Eso es una población. ¿Qué era una comunidad? Esperen. ¿Qué era una comunidad? ¿Un conjunto de quiénes? Un conjunto de poblaciones. Es un conjunto de individuos de distintas especies que vivían en un mismo lugar y en un mismo tiempo. O un conjunto de distintas poblaciones. Ecosistema, la interacción de la comunidad ¿con quién? Con el medio ambiente, es decir, la interacción de lo biótico con lo abiótico. El ecosistema es la suma de lo que tiene vida, de lo que no tiene vida, de lo biótico y lo abiótico. El conjunto de los ecosistemas formaban la biosfera, y acá agregamos el concepto de la ecósfera, que es el conjunto como en general de la biosfera. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a empezar nosotros por las poblaciones. Vamos a analizar poblaciones. Como me dijeron ustedes, son conjuntos de individuos de la misma especie. Las poblaciones, chicos, tienen características, que son características muy importantes a analizar. No todas las poblaciones crecen igual, no todas las poblaciones se reproducen igual, no todas las poblaciones son iguales. Entonces, es muy importante analizar a las poblaciones, porque eso nos da mucha información. Es más, ustedes que van a ser médicos el día de mañana, es importante analizar la población con la que yo trato, porque no es lo mismo cualquier población como crece, cualquier población como se muere, cualquier población como se reproduce. Entonces, de hecho, ustedes tienen una materia donde analizan estas cosas. Vamos a empezar entonces analizando poblaciones. Vamos a analizar de una población los patrones de crecimiento, los patrones de mortalidad, es decir, cómo crece la población, cómo se muere, su estructura etaria, ya vamos a ver qué significa, la densidad y la distribución espacial. Son todas propiedades que vamos a analizar de nuestras poblaciones. Empezamos con el crecimiento. ¿Qué es el crecimiento de una población? Es el cambio en el número de individuos a través del tiempo. Eso se conoce. Dime. Vos estás pasando de diapositiva porque a mí me aparece nada más que dice ecología. ¿Los demás? Ahí sí, profe, solo salía la ecología nomás.
Ahí se corrigió. Ahora sí sale. Bien. Qué raro, porque la realidad es que les estaba pasando. Esperen igual. Aguántenme un minuto. Porque por ahí es el internet. Igual no se hagan problema. Miren. Igual Ahí Dani, está. mostrarlo como presentación que se ve. Ahí está. Ahí está. ¿Están bien? Claro, ahí te aseguras de que se mueve. Y ahí se ve. Bien. Díganme si cambia ahí. ¿Cambió? Sí. Bien. Sí, ahora sí. Internet. Por ahí se traba y no puedo pasar las diapositivas. Bien. Entonces, como les dije, el crecimiento de una población es muy importante, porque no todas crecen igual. Entonces, hay un concepto que se conoce como tasa de crecimiento, que es el cambio en el número de individuos de la población. Entonces, esperen que alguien me quiere entrar. Entonces, ese cambio en el número de individuos nosotros lo podemos calcular. Se calcula. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Se calcula como la tasa de reproducción por cápita, que se representa con una letra R minúscula, multiplicado por el número de individuos presentes en una población, el número total de individuos presentes en una población. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros podemos saber cómo crece esa población, podemos calcularlo, podemos obtener un valor de crecimiento. Pero hay algo que es importante que sepamos. En las poblaciones no solamente influye la cantidad de nacimientos o de muertes, sino también que a las poblaciones hay inmigraciones y hay emigraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay individuos que llegan a mi población y hay individuos que se van de mi población. Entonces, si no hay migraciones, migración significa que lleguen nuevos individuos o que se vayan nuevos individuos. Si no hay migraciones, entonces la tasa de crecimiento se calcula como les puse acá. Se calcula como la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Los que nacen menos los que se mueren. Nacen 20, se mueren 10, quedan 10. Ahora, en caso de que en mi población existan migraciones, es decir, que lleguen individuos a mi población o que se vayan de mi población individuos, cambia. Entonces, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo? La tasa de natalidad más las inmigraciones, es decir, los que llegan, menos la mortalidad más las emigraciones. En criollo es los que nacen más los que llegan, menos los que se mueren o se van. Eso también me da una idea de el crecimiento que tiene mi población. Ahora, ¿qué es importante que nosotros sepamos? Lo importante es que la tasa de crecimiento puede ser cero, positiva o negativa. Es decir, la tasa de crecimiento, esperen que ahí les señalo, la tasa de crecimiento esta puede ser menor a 1 o mayor a 1. Y eso me da un indicio de algo en una población. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la tasa de crecimiento es mayor a 1, quiere decir que esa población está aumentando de tamaño. Pero si es menor a 1, quiere decir que la población se está achicando, está decreciendo de tamaño. ¿Entienden? Entonces, repito, yo puedo calcular el crecimiento de una población desde esta fórmula que ustedes tienen acá, o lo puedo calcular teniendo en cuenta la natalidad y la mortalidad, si es que no hay migración en esa población, o si hay migración, también la tengo que tener en cuenta. Es decir, tengo que ser natalidad más inmigración menos mortalidad y emigración. Quiere decir, sumo los que nacen más los que llegan y le resto los que se mueren o se van. Y eso también me da una idea del crecimiento del número de individuos que tiene mi población. Ahora, ¿todas las poblaciones crecen iguales? No. Hay distintos tipos de crecimiento. Hay un crecimiento, que lo vamos a ver ahora, el otro lo vamos a ver después, que es lo que se llama el crecimiento exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Esto que ven acá. El crecimiento exponencial tiene la curva esta particularidad. Este crecimiento es típico, por ejemplo, de las bacterias en el laboratorio,
que yo le doy condiciones, alimento, humedad, temperatura, le doy todo como para que estén joya, diríamos, para que crezcan bien, de las especies oportunistas, como puede ser una maleza, pero ojo, porque de la población humana también. Fíjense que acá les muestro un poco acerca de la población humana. ¿Qué significa el crecimiento exponencial? El número de individuos aumenta a un ritmo constante. Fíjense que la curva hace así. El número de individuos aumenta a un ritmo constante. Entonces, fíjense, la tasa de crecimiento per cápita permanece constante, pero la tasa de crecimiento de la población se incrementa con el correr del tiempo. Miren, la tasa de crecimiento permanece constante, pero miren el número de individuos de la población. Aumenta en forma exponencial. Esto está relacionado con los recursos. Probablemente esto, en el caso, por ejemplo, de un microorganismo en un laboratorio, siga creciendo así hasta que el recurso se acabe, se agote. ¿Sí? Entonces, como les digo, es típico de especies oportunistas, como puede ser las especies, las malezas, o también cuando yo en un laboratorio cultivo algún microorganismo y le doy comida, temperatura, pH, humedad, todo adecuado para que crezca bien. Esto cuando los nutrientes se acaben, no va a seguir pasando. Ahora, ¿por qué les hablo de la población humana? Miren la imagen que les he puesto ahí sobre la población humana. La población humana también es un ejemplo de este crecimiento. ¿Por qué? Porque en muchos países, a partir de 1940, la tasa de mortalidad cayó. Y si la tasa de mortalidad cayó y se muere menos gente, quiere decir que tenemos más gente viva. ¿Y eso qué produjo? ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que puede haber la tasa de mortalidad caído? Aparte. Porque ahora hay más recursos. Y por culpa de nosotros, futuros médicos, que avanzamos la medicina y la gente vive más cosas, vive más tiempo. Servicios, chicos, antes la gente se moría a los 30 años, no existía una vacuna. Ahora, con la medicina, hay gente que vive 100 años, 90 años. La tasa de mortalidad ha caído. Y eso hace que la natalidad esté y la mortalidad disminuya, y claramente la población va a crecer, si vivimos más. Pero no solamente la medicina, que es verdad, como dijeron. Profe, podría ser el caso de los países asiáticos Y ahora lo vamos a ver. Es decir, que, decime. disculpe, que también no es solamente por que así por por la medicina que ha cambiado, sino también muchas veces por la presión social, que por ejemplo en caso de Japón prefieren más trabajar y no crear familia. Bueno, pero en ese caso no te estaría contribuyendo a la natalidad, porque justamente les disminuyen la cantidad de hijos que pueden tener. Acá nosotros estamos diciendo, bueno, independientemente de la natalidad, cada vez las personas viven más. Entonces la tasa de mortalidad ha caído. Si vos tenés una misma natalidad y la mortalidad te cae, claramente natalidad menos mortalidad, tenés menos mortalidad, la población crece. Pero no es solamente producto del servicio médico, sino también producto de que la gente come mejor, en la mayoría de los casos hay mayor cuidado por la dieta, por lo que uno come, y también, chicos, porque hay mayor control de plagas o de enfermedades, como por ejemplo la malaria, y otras tantas que antes muchísima gente se moría de esas enfermedades, y hoy en día, gracias a vacunas o a prevenciones que hay en general, porque para algunos hay vacuna y para otros no, claramente ha hecho que la gente viva más tiempo. ¿Sí? Entonces, todo esto hace que, es verdad que la tasa de mortalidad también ha caído un poco, y la tasa de natalidad también, porque la gente, seamos honestos, también la tasa de natalidad ha caído. Antes, un poco, está muy bien lo que decían, esto de la gente por ahí quería tener más hijos, entonces la natalidad era mayor. Ahora es como que no pasa eso en general. Entonces también ha caído un poco la tasa de natalidad. Pero como la gente vive más, la tasa de mortalidad ha disminuido mucho. Entonces eso hace que la población crezca, la población humana crezca. Ahora enseguida les voy a mostrar una imagen
un poco lo que me estaban mencionando recién, pero lo que me interesa que entiendan acá es que este crecimiento exponencial es un crecimiento constante. En el caso de las especies oportunistas o los microorganismos de laboratorio, esto va a durar mientras haya recursos, chicos. Porque claramente cuando se acaben los recursos, se acabó, ¿sí? Es decir, van a entrar o a competir entre ellas o a morirse por falta de recursos. Yo por ahí en el laboratorio, ¿qué puedo hacer? Y darle un poco más de recursos, darle un poco más de alimento. Pero en una maleza llega un momento donde los recursos se agotan. Y si se agotan los recursos, ya está. Nos vamos a empezar o a competir entre nosotros o nos vamos a morir de hambre y no va a haber recursos. Entonces, les repito, el crecimiento exponencial es un crecimiento donde se va incrementando notablemente a lo largo del tiempo y, si se fijan ustedes, tiene una particularidad, que el crecimiento al principio, si analizamos, es como suave, no crece tan brusco. Después como que hace rápidamente el crecimiento. ¿Por qué? Porque claramente acá empezaron a aumentar la cantidad de individuos que se pueden reproducir. Entonces, si más individuos se pueden reproducir, más descendencia dejan. Entonces, eso hace que se arme este pico o que este crecimiento se acelere. ¿Se entiende? Esto es un tipo de crecimiento. No siempre se crece así. No siempre una población crece en forma exponencial. Hay otro tipo de crecimiento que lo vamos a ver más enseguida, más adelante. ¿Pero se entiende hasta acá lo que hemos hablado? Sí, profe. Sí, profe. Igual Fíjense. hay un caso así tan severo como el de la humanidad en cuanto a Sí, crecimiento exponencial. ¿Hay? Además, hay, sí. Hay, como te digo, principalmente en la humanidad hay, pero también generalmente se da en los laboratorios o en las especies que se llaman invasoras. Por ejemplo, cuando te cae una plaga que te invade algo, que son especies como los invasoras, mosquitos y cosas así. y por ejemplo te rompen la cosecha en una semana. Bueno, en esa semana han tenido ese crecimiento exponencial. Entonces eso hace que se arme esa curva y que la población aumente en forma indiscriminada. Entonces, por ejemplo, te rompan la cosecha en una semana. Sí, sí hay. Como te digo, sobre todo especies oportunistas, pasa. Y en el laboratorio que uno le va dando lo que el bicho, diríamos, lo que la bacteria va pidiendo. O sea, no sé si ustedes alguno ha tenido laboratorio, pero uno en un laboratorio, cuando uno quiere que las bacterias crezcan, por ejemplo, uno le da lo ideal. Quiere nitrógeno, le das nitrógeno. Quiere 38 grados de temperatura, le das 38. Quiere 80% humedad, le das 80%. Entonces, tiene tan buenas condiciones de vida que su crecimiento le falta nitrógeno, le pones más. Entonces, de esta manera, el crecimiento es exponencial, si no le falta nada, si los recursos abundan. Entonces, hace esta típica curva exponencial. ¿Sí? Vimos cómo crecen, pero también nos morimos, lamentablemente, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo nos morimos. Esto que ustedes tienen acá es una curva de mortalidad. Ya vimos cómo crecimos, ahora vemos cómo nos morimos. Fíjense que lo que se ve acá nos compara la ostra, la hidra y el humano. ¿Mm? Esto está relacionado muchas veces, en la mayoría de las veces, con el tipo de individuo. No todos nos morimos igual, así como no todos crecemos igual, no todos nos morimos igual. Por ejemplo, ¿qué tenemos que ver acá? Empezamos con la hidra. Miren la hidra, Tuki. ¿Qué quiere decir? Que a cualquier edad que tenga la hidra, su tasa de mortalidad es la misma. No cambia. No es que a una edad tiene más probabilidad de morirse y a otra edad menos. Ahora, si yo me fijo en la ostra, miren lo que pasa. Miren la tasa de mortalidad que tiene al principio y miren cómo cuando va creciendo, cada vez la tasa de mortalidad es menos. Tiene menos probabilidad de morirse. ¿Por qué? Porque las ostras, cuando tienen vida larvaria, que es al principio, tienen mucha probabilidad de morirse. Pero cuando se hacen adultos y se adhieren a un sustrato favorable, su tasa de mortalidad es muy baja. Entonces fíjense cómo a una etapa de la vida tienen más probabilidad de morirse, que es el principio,
Y fíjense cómo cuando se hacen adultos su etapa de mortalidad o su probabilidad de morirse es muy baja. ¿Qué pasa con nosotros? En nosotros, la curva, fíjense que claramente tenemos probabilidad de morirnos a una cierta edad. Si ustedes se fijan, nuestra curva hace esto. Viene como constante, truqui, chau. ¿Qué quiere decir esta curva del humano? La curva del humano indica lo siguiente, que no tenemos la misma probabilidad de morirnos a todas las edades. No me empiecen, y bueno, pero el cáncer, y bueno, pero la placa, bueno, sí, obviamente, te puede dar un cáncer, te puede dar un paro, hay muchas probabilidades de morirse, pero en general, si analizamos la población entera, ustedes no piensen en los casos individuales, me agarra COVID, me muere un infarto, no piensen en esos casos individuales, piensen en el general de la población, más o menos todos nos morimos a la misma edad. Y generalmente esa muerte o esa tasa de mortalidad se incrementa cuando crecemos. Es decir, a medida que estamos al final de la vida adulta. Todo lo contrario de lo que pasa con la otra. Quiere decir, nuestra tasa de mortalidad es más o menos constante, pero cuando nosotros nos ponemos viejos, es decir, estamos a la final de la vida adulta, claramente nuestra tasa de mortalidad se incrementa, es decir, tenemos menos probabilidad de sobrevivir. Ahora, fíjense que les he contado dos individuos distintos que tienen distintas formas o distintas particularidades en su mortalidad. Ahora, hay un ejemplo que, si se lo estoy diciendo, es porque hay probabilidades de que se lo tomen, muchas, que son los chingolos, que el que no sabe es un pájaro, un chingolo. El chingolo cambia su tasa de mortalidad de joven a viejo, diría, o en etapa temprana y en etapa tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el chingolo, que es un pajarito, está en su etapa temprana, tiene una curva como la de la ostra. Ahora, cuando crece, su curva se parece más a lo de la hidra. ¿Qué quiere decir? Que una vez que el ave sobrevive más allá de su primer año, que es el más riesgoso, tiene la misma probabilidad de morirse a cualquier edad. Entonces la etapa como más crítica es durante su primer año de vida. Una vez que pasa su primer año de vida, ya su mortalidad es casi la misma en cualquier edad. Entonces, en etapa temprana, el chingolo se parece a la ostra, tiene mucha probabilidad de morirse hasta el año de vida, mientras que cuando pase el año de vida, ya su tasa de mortalidad se vuelve constante. Entonces eso es un estudio que se hizo justamente con el chingolo, que se observaba cómo era su mortalidad de más bebé, diríamos, y cómo iba surgiendo su mortalidad cuando crecía. Entonces, fíjense que en él, ni siquiera es que su tasa de mortalidad es la misma, cambia la tasa de mortalidad según la edad que tenga. ¿Se entiende a lo que voy? ¿O no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Otra de los, hemos visto crecimiento, hemos visto mortalidad. Vamos a ver la estructura etaria. ¿Qué quiere decir? Básicamente, ¿cuántos individuos hay a cada edad en una población? Si tengo individuos más bien jóvenes, o en edad prerreproductiva, si tengo individuos en edad posreproductiva, o si tengo más bien individuos en edad reproductiva. Si se fijan acá, nos muestran estructuras poblacionales, donde el celeste representa a los hombres, el rosado a la mujer, y fíjense que acá nos van mostrando distintos tipos de poblaciones, decrecientes, es decir, poblaciones que se están achicando, poblaciones estables, o poblaciones que están en crecimiento. Porque las poblaciones pueden crecer, encontrarse estables, o decrecer. ¿De qué depende eso? Ya les cuento esta imagen. Depende básicamente de la cantidad de individuos que tenga en edad prerreproductiva, posreproductiva y reproductiva. ¿Qué quiere decir? Si tengo muchos jóvenes o si tengo muchos viejos en una población. Porque esa es la realidad. Ustedes piensen que las personas mayores no pueden dejar descendencia. Entonces, si yo tengo una población con muchas personas mayores, y la realidad es que tengo poca probabilidad de que esa población crezca. Entonces, miren, fíjense,
si yo tengo mucha cantidad de individuos en edad prerreproductiva y reproductiva, que son los que me pueden dejar descendencia, la población va a crecer. Ahora, si hay un equilibrio entre la gente en edad prerreproductiva y reproductiva, y es una población estable. El problema es cuando tengo mucha cantidad de gente en edad más bien grande y poca cantidad de gente en edad prerreproductiva. Porque eso quiere decir que tengo una población que tiene poca cantidad de gente joven y más cantidad de gente mayor de edad. Entonces esta gente tiene muy poca probabilidad de dejar descendencia. Entonces, ¿qué puede pasar esto? Esto hace que una población sea creciente, estable o decreciente. Las poblaciones decrecientes generalmente pueden llegar a conducirse a una extinción. ¿Por qué? Porque si mi población tiene poca cantidad de individuos en edad prerreproductiva y tiene muchos individuos en edad posreproductiva, y la probabilidad es que estos va a llegar un momento que se van a morir todos, tengo muy poca cantidad de gente en prerreproductiva que deje descendencia, y esta población se puede terminar extinguiendo. Entonces, es muy importante la gente en edad prerreproductiva o reproductiva, porque son los que pueden dejar descendencia. Entonces, de esa manera la población puede seguir creciendo. Y es un poco lo que estábamos hablando recién, que me decían respecto a Asia, no me acuerdo quién me lo dijo, que me decía que les controlaban la cantidad de hijos. No me acuerdo quién lo dijo, perdón. Pero que estábamos hablando recién sobre la cantidad de hijos que podían tener. En China controlan la población. Miren, les muestro una... Sí, que establecieron una ley marcial para un hijo por pareja, creo. Bueno, miren, esto que tienen acá, ¿ven la curva? Están separados, tengo los varones y las mujeres. Miren el típico, sí. Miren la población. Esto es la población humana de India. Miren, claramente tengo mucha gente joven, miren la base, y miren la gente vieja, o mayor de edad, muy poca. Es decir, casi que les diría que la mitad de la población tiene menos de 20 años, miren. Todo esto. ¿Esto qué quiere decir? Que el tamaño de la población es una población, por la forma de la estructura etaria, es una población en crecimiento, porque tiene mucha cantidad en edad prerreproductiva y reproductiva. Es más, incluso si los miembros de la familia se le limitara el número de hijos que puede tener por pareja, la población seguiría creciendo y recién se nivelaría o se volvería estable en el año 2040. O sea que por más que yo a esta gente le limitara la cantidad de hijos que puede tener, ¿sí?, igual la población seguiría creciendo hasta por lo menos el 2040, que se volvería estable. Porque tienen tanta cantidad de gente o tanta cantidad de individuos en estructura o en edad reproductiva y prerreproductiva. Fíjense que la mayor parte de la población es esta, es la base de la pirámide, que esta población seguiría creciendo inclusive hasta el año 2040, por más que yo le limite la cantidad de hijos. Y fíjense la poca cantidad de gente que tienen en edad avanzada. Entonces, bueno, un poco para que entiendan que claramente no todas las poblaciones son iguales. Yo puedo tener poblaciones que están creciendo, puedo tener otras poblaciones que se encuentran estables, o puedo tener otras poblaciones que está decreciendo. El problema de las que están decreciendo es que pueden terminar extinguiéndose. Esa es la realidad. Es lo que le pasa a Italia, que tiene en su mayoría gente anciana. Por eso tienen pocos jóvenes y piden manos de obra y cosas así. Y es que en realidad el tema de que no haya jóvenes más allá de la mano de obra, que es como vos decís, o sea, bueno, hay trabajos que necesitas que la gente sea joven, es el tema de que llega un punto donde la población es tan, primero que vamos a una cosa seria, que ustedes los involucran mucho. Una población que es anciana, o una población que tiene mucha cantidad de gente en edad posreproductiva, ¿qué pasará con el sistema de salud? ¿Lo usará más o lo usará menos? Lo usan más, gastan el doble de recursos. Obvio. Y tiempo. Salvo algunos casos,
como nosotros sabemos, generalmente la gente joven no necesita tanto el concurrir o usar el servicio de salud, pero cuanto más crecemos, tenemos más probabilidad o usamos más el servicio de salud. Entonces, más allá de la mano de obra barata o mano de obra que necesitamos, o mano para ciertos trabajos necesitamos ser jóvenes, y más allá de que obviamente si estoy en edad prereproductiva y reproductiva, o sea, si estoy en edad reproductiva puedo dejar descendencia, y si estoy en edad prereproductiva, en un futuro voy a poder dejar descendencia. La realidad es que cuanto más grande es una población, o cuanto más cantidad de gente en edad postreproductiva tiene, también es mayor el gasto social. O sea, también es mayor el uso, por ejemplo, del servicio social, porque cada vez usan más los hospitales, cada vez usan más los medicamentos. Entonces, lo que les quiero mostrar es que todas las poblaciones son distintas. Todas tienen una mortalidad distinta, una natalidad distinta, una estructura etaria distinta. Y eso depende de muchos factores, chicos. Depende del nivel de vida, depende de la mentalidad del lugar, depende si hay alguna ley o no, como me estuvieron diciendo, que imponga qué cantidad de descendencia se puede dejar o no. Depende de muchas cosas. Y ya van a ver de qué otra cosa depende. Profe, disculpe, también puede ser las creencias Totalmente. o el estado ambiental, porque por ejemplo en India hay pueblos, de por sí la creencia es que el hombre, si una familia es bendecida por un hombre, él es bendecida y lo mejor que tiene. Y si una hija es peor, y en muchos pueblos ya los chicos son grandes y buscan mujeres y resulta que no hay mujeres. Y también puede influir. Las creencias siempre influyen, chicos. En todo influyen las creencias. Hay muchos factores que influyen en esto. Ya van a ver un poco también la estrategia reproductiva que tengan, que es lo que vamos a ver ahora. Es decir, cada especie tiene una estrategia reproductiva distinta, y eso obviamente también influye acá en el tema del crecimiento de la población, ¿sí? Obviamente no es lo mismo si me reproduzco, ya lo van a ver, pero como una rata, que es la estrategia R, o si tengo una estrategia de reproducción K. Entonces, hay muchos factores que influyen en todo lo que han dicho, está bien. Todos estos factores que me han estado nombrando influyen claramente en la estructura de una población. Hemos visto crecimiento, mortalidad, estructura etaria. Vamos a la densidad poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo, por ejemplo, calcular la densidad de una población. Ojo, no solamente de una planta, también lo puedo hacer con los humanos, ¿sí? Es decir, en los censos yo puedo calcular cuántos habitantes hay por metro cuadrado, por ejemplo. De hecho, la densidad poblacional es el número de individuos que hay por área o por volumen. Por ejemplo, por milímetro cúbico, o eso que tienen acá, esto es un paramecium, ¿sí? Y esto es el diente de león, que es una planta, que alguna vez la tienen que haber visto. Esto lo puedo calcular, por ejemplo, número de dientes de león por metro cuadrado. Esto puedo calcular número de paramecium por volumen de agua, por milímetros cúbicos. Entonces, la densidad poblacional no solamente se puede sacar con estas especies, también la podemos sacar con los humanos, ¿sí? Que no es lo mismo que la distribución poblacional. ¿Qué es esto de la distribución poblacional? Perdón. La distribución poblacional es lo siguiente. Entre las cosas que varían en una población, también varía cómo se ubican en el espacio. No todas las poblaciones se ubican de la misma manera en el espacio. Cuando yo hablo de poblaciones, no se imaginen la humana solamente. Imagínense todo tipo de poblaciones, plantas, animales, hongos, todas las poblaciones en general. Entonces, si nosotros vemos, existen 3 tipos de distribuciones poblacionales. Lo que se llama distribución uniforme, lo que se llama distribución aleatoria o al azar, cada uno ocupa un lugar, o lo que se llama distribución agrupada, que fíjense que los individuos están en grupos, justamente. Entonces, en el espacio, perdón, me eché, en el espacio, los individuos se pueden distribuir de distintas maneras. Miren. Ahí está, que no podía, ahí está, no podía pasar de diapositiva. Entonces, fíjense una cosa, si nosotros miramos estas distribuciones, por ejemplo, en la distribución al azar, que es esta que tengo acá, que es aleatoria o al azar,
esos puntitos rojos nos representarían los individuos. Por ejemplo, es la que tienen muchos microorganismos. ¿Qué significa aleatoria o al azar? Cada individuo donde le pinte, básicamente. Es decir, la distribución es irregular. ¿Por qué? Porque su ubicación no afecta la ubicación de otro. Entonces cada uno se ubica al azar en el espacio. Como les dije, es más bien común en los microorganismos. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Esta es la distribución agrupada, que quiere decir que yo tengo probabilidad de encontrar a los individuos en manchones, en grupos, ¿sí? Es decir, esta agrupada es la disposición más normal en que yo puedo encontrar, o la más habitual de encontrar a los individuos en la naturaleza. Nosotros somos animales de grupo, entonces necesitamos al grupo. Entonces, por ejemplo, fíjense, las aves cuando no están en una época reproductiva, vertebrados que tenemos comportamiento social. ¿Qué significa comportamiento social? Que necesitamos del grupo. Nosotros somos seres sociales, necesitamos relacionarnos, no solamente nosotros. Generalmente los vertebrados, la mayoría, son seres sociales. Después, puede ser los mejillones, los álamos, si alguna vez han visto, generalmente están en grupos separados, y muchas veces los vegetales se agrupan en esta manera cuando hay agua, por ejemplo, según la disponibilidad de agua. Acá hay más agua, se ubican acá hay otro poco de agua, se ubican acá. Esta es como la distribución más normal en la naturaleza, la agrupada. Y por último, tengo una distribución que es la uniforme, o esta que tengo acá, o regular, que es esta, que básicamente dentro de un área, la presencia de un individuo me disminuye la probabilidad de encontrar a otro. Por ejemplo, esto pasa cuando, no sé si alguna vez lo han visto, pero, por ejemplo, cuando veo los cables de electricidad, están las golondrinas ubicadas una al lado de la otra, o también pasa en las aves cuando están en época reproductiva. Fíjense esto, las aves cuando están en época reproductiva tienen una distribución uniforme, pero cuando no están en época reproductiva, están en una distribución agrupada. O sea, cambian según su época el tipo de distribución que llevan en el espacio. Y también esto pasa con las especies muy territoriales. ¿Qué significa muy territorial? ¿Caso de los leones? ¿O no? No. Especies que defienden su territorio y que no les gusta tener a otro individuo cerca. Las abejas, por ejemplo. ¿Cómo? Las abejas, las hormigas. Bueno, sí hay muchas especies territoriales, pero básicamente son especies que defienden el territorio, ¿sí? Que defienden mucho territorio y que no experimentan tanto el comportamiento social, que no les gusta tanto estar con otras especies. Entonces, cada especie puede que se distribuya de una manera en el espacio, o que en distintas etapas de su vida estén agrupadas o estén distribuidas de manera distinta. Es decir, como les dije, las aves, por ejemplo, en una época de su vida, que es cuando no se están reproduciendo, eligen este tipo de distribución, pero si se están reproduciendo, eligen esta. Entonces puede también que haya especies que a lo largo de su vida cambien el tipo de distribución en el espacio. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí. Sí, Dani. ¿Muy aburrido? No, me suena biología tercero de la secundaria. Bueno, así es. Me hizo recordar a lo que es geografía. Esa de Bueno. la tabla de la población. Sí, esta es la parte de la biología que odio. Esta precisa parte. A tirar mala onda, es muy teórica esta unidad, ese es el problema. Entonces por ahí es como que tienen que saberse los ejemplos puntuales, mucha memoria esta unidad, porque tienen como que saberse los ejemplos puntuales de cada cosa, que es un poco lo que les decía al principio, ¿no? Que tienen que saberse cada ejemplo. Hemos visto crecimiento, mortalidad, hemos visto cómo se distribuyen en el espacio. Vamos a ver esto, antes de seguir avanzando. Este ejemplo, hay un 95% de probabilidad de que se los tomen en el ingreso. Ustedes me van a decir, ¿me estás jodiendo la jarilla? Sí, la jarilla. ¿Alguien sabe lo que es la jarilla? Es una planta autóctona de Mendoza, ¿o no? Es una O planta... sí, de toda la Patagonia. Muy bien, de hecho
subimos un poquito para la montaña y las encontramos. Es una planta sumamente conocida acá en Mendoza, creo que es la que más uno ve. La jarilla, además, tiene un olor muy particular, se hacen té, se hacen infusiones, se hace asado con jarilla, es decir, se usa para varias cosas. Tiene la particularidad que según las precipitaciones que haya, cambia su distribución. Es decir, esto que hemos visto acá, la jarilla modifica su distribución en el espacio según las precipitaciones que haya. Entonces, por ejemplo, cuando las precipitaciones son altas, la densidad de jarilla es mucha y se distribuyen en forma agrupada, es decir, se distribuyen así. Ahora, cuando las precipitaciones son intermedias, la densidad es intermedia y se distribuyen aleatoria o al azar. Y cuando las precipitaciones son bajas, tengo poca precipitación, la densidad es baja y la distribución es regular. Es decir, siguen este tipo de distribución, uniforme o regular. Entonces, fíjense, habíamos visto las aves que cambiaban su distribución según su etapa, y en el caso de la jarilla, cambian su distribución según las precipitaciones que existan. Este ejemplo lo tienen que saber, porque siempre se los preguntan, siempre. Entonces, acuérdense, distribución es cómo se distribuyen en el espacio, y densidad es el número de individuos que hay por centímetro cuadrado, por metro cuadrado o por volumen. ¿Se entiende? Profe, Dime tú. ¿qué ejemplos de lugares se podría encontrar en la densidad alta, intermedia y baja? ¿Cómo qué tipo de lugares? Ejemplos de lugares. No, es que en realidad eso depende mucho, bienvenido al cambio climático, en realidad todo depende de las precipitaciones. Hay veces que tenemos más precipitaciones, hay veces que tenemos precipitaciones intermedias y hay veces que tenemos precipitaciones bajas. Claramente Mendoza no es un lugar donde las precipitaciones sean altas. Entonces, no sería el ejemplo Mendoza en un ejemplo de precipitaciones altas. Pero, como les digo, también depende mucho de en el caso de la jarilla, su distribución depende mucho de la cantidad de agua que haya. Eso fluctúa mucho, muchas veces de un año a otro, fluctúa de una época del año a otra. Entonces, no te puedo decir un lugar en particular. Acá dicen que hay cerca de su casa un montón. Sí, es muy común, es nativa de Mendoza, chicos, es una de las especies nativas que hay acá, la jarilla. Se usa para muchas cosas, se hacen jabones con jarilla, té de jarilla, se usa para el asado. Tiene un olor bastante particular la jarilla, no es tan rico la jarilla, pero sí es una planta muy común acá. Bien, vamos ahora sí a lo que les mencioné antes. Crecen, se mueren, se distribuyen de manera distinta. También su estrategia de vida es distinta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se reproduce? En realidad la estrategia de vida habla más bien o se enfoca más bien en cómo se reproducen o la relación que tienen con las crías. Existe lo que se llama la estrategia R y lo que se llama la estrategia K. Yo siempre R, para que se acuerden, le digo R de ratas, porque las ratas siguen este tipo de estrategia reproductiva. ¿Qué quiere decir esto de la estrategia R? Que tienen muchas crías, las crías generalmente son pequeñas, esas crías maduran muy rápido, es decir, alcanzan la edad reproductiva muy rápido, y generalmente hay poco o ningún cuidado parental de la cría. Es decir, que la mamá rata y el papá rato no cuidan a sus crías, hay poco cuidado parental, ¿sí? Entonces, generalmente tengo mucho número de descendientes, fíjense que hay poblaciones que uno las caracteriza porque generalmente hay mucha cantidad, uno va caminando y verás ratas que te pasan por todos lados, pero tienen poca capacidad de supervivencia. Pero como hay tantos descendientes, la población por eso no se achica, porque la realidad es que tengo tantos descendientes que por más que tengan poca capacidad de supervivencia, igual la población sigue siendo enorme. De hecho, pensemos cuántas cosas, bueno, no tanto acá en Mendoza, pero cuántas cosas uno hace para eliminar las ratas, el control de plagas de una manera, y la realidad es que la población de ratas nunca se achica.
Entonces, esto es porque tienen un tipo de estrategia reproductiva donde producen muchas crías de pequeño tamaño y esas crías maduran muy rápidamente, entonces ahí nomás ya están preparadas para dejar descendencia. En cambio, en la estrategia K, que se llama estrategia prudente, yo tengo pocas crías, generalmente esas crías son de mayor tamaño, maduran más lentamente, tardan unos años la mayoría de las veces en poder dejar, o unos meses, en poder dejar descendencia, en ser fértiles, y generalmente, aclaro el generalmente, hay cuidado parental, es decir, los padres cuidan a sus hijos o cuidan a sus crías. Entonces tengo menor número de descendientes, pero tienen más capacidad para sobrevivir. Y este menor número de descendientes y más capacidad de sobrevivir está también relacionado con el cuidado parental. Es decir, como tiene menor cantidad de crías o menor cantidad de descendencia y hay más cuidado parental, eso también aumenta la capacidad de supervivencia de la cría. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Sí, los conejos también Sí. tienen una probabilidad. Realmente nosotros somos estrategia K. Claro, somos estrategia acá. Sí. Tenemos crías dentro de todo de mayor tamaño, hay, en la mayoría de las veces hay más cuidado parental, esa cría tarda en madurar, no es que nacemos y ya tenemos capacidad para dejar descendencia, hay una maduración lenta, también eso hace que aumente la capacidad de supervivencia. Pero sí, Profe, en el caso de los perros también puede ser K. sí, en el caso del perro también. Sí. Profe, ¿en los insectos no serían la estrategia R? Depende de qué insecto. ¿Las cucarachas? Sí, 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 también. El perro, fíjense que generalmente son poca cantidad de crías por perro, por más que el perro tenga tamaño grande, generalmente son, los animales más bien más grandes tienen tipo de estrategia acá, porque también por una cuestión de tamaño, cuanto más grande sea la cría, menos crías puede llevar la hembra. Entonces nunca una rata va a poder tener la misma cantidad de crías que un elefante. Entonces también está relacionado con el tamaño de la cría, la cantidad de descendientes que puede dejar. ¿Se entiende? Entonces, Claro, por eso las arañas tienen, cuando vos reventas uno de los huevitos, las arañas te salen 25.000 arañitas. claro, porque ponen un montón de huevitos pequeñísimos. Entonces, Claro. como digo, eso depende también del tamaño de la cría, por eso si se fijan, está relacionado el tamaño de la cría con la cantidad de cría, y si tengo crías enormes, y claramente voy a tener pocas, no puedo tener 15 elefantes dentro de la pobre hembra. Entonces, bueno, eso también está relacionado con la cantidad de crías que pueden dar a luz. Entonces, estas estrategias nos llevan a lo siguiente. Generalmente, las estrategias, estas que les digo estrategias de vida, siguen dos crecimientos distintos y por lo tanto la supervivencia también es distinta. ¿Qué quiere decir supervivencia? Que sobreviven distintos. Entonces, fíjense, individuos con estrategia R experimentan un crecimiento exponencial, eso que acabamos de ver que crecen en forma constante. Pero su curva de supervivencia, miren lo que es, no sobreviven mucho. Miren lo que pasa con la estrategia K. Generalmente, la estrategia K, fíjense que a quién se parece esta curva, a la de quiénes. De nosotros. A la de, es decir, generalmente la mayor parte de la vida, de la edad, uno tiene la misma probabilidad de morirse, excepto cuando crece, que uno tiene menos probabilidad de sobrevivir. Entonces tiene más probabilidad de morirse. Pero nosotros, a ver, la mayoría de las poblaciones que siguen una estrategia acá, tienen un tipo de crecimiento que se llama logístico. Que ya lo vamos a ver en más detalle en el próximo Power, pero para que tengan una idea. En ese crecimiento, miren la curva, miren la diferencia de la curva. La curva, o el individuo, o el número de individuos, empieza a crecer, pero llega un punto donde Piki se vuelve constante. No sigue creciendo como esto. Esto que está acá se llama capacidad de carga. También ya lo vamos a ver más adelante. Que básicamente es el número máximo de individuos que el ambiente puede soportar. ¿Qué quiere decir?
Este crecimiento se llama crecimiento logístico. Es un crecimiento distinto al crecimiento que vimos antes. Es un crecimiento donde aumenta la población, pero no aumenta en forma constante e indefinida. Llega un momento donde ese número se vuelve constante, que es cuando yo me empiezo a acercar al número máximo de individuos que la población puede soportar, que se llama capacidad de carga. Entonces, no crece, fíjense la forma de esto, que es una J, y fíjense esto, que es una curva que aumenta, pero después se hace constante. ¿Sí? Entonces, este tipo de crecimiento se llama logístico, y es el crecimiento que siguen los individuos que tienen una estrategia de vida de tipo K. Claramente, tienen más probabilidad de supervivencia que los individuos que tienen una estrategia R de vida. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, ¿alguna duda hasta acá de lo que estamos viendo? Yo sé que es como mucha información, pero la realidad es que está todo relacionado con todo, entonces es como que tengo que, les quiero hacer una aclaración. Ustedes me van a decir, Dani, ¿cuál estrategia es la mejor? Yo les voy a decir, depende. ¿Depende de qué? Depende de la especie, ¿sí? Es decir, a ver, muchas especies tienen claramente estrategias R, otras claramente tienen estrategia K, pero hay otras que en algunas etapas de su ciclo experimentan una estrategia R y en otras etapas de su ciclo experimentan una estrategia K. Por ejemplo, eso es lo que pasa con las estrellas de mar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, las estrellas de mar tienen como mezcla de las dos, porque producen un gran número de huevos, pero al mismo tiempo tienen un ciclo de vida largo, o sea, al producir un gran número de huevos es como una estrategia R, pero tienen un ciclo de vida largo, que es como la estrategia K. Entonces no siempre es todo tan puro, ¿sí? Hay especies que tienen algunas características del R y algunas características del K. Y es más, hay otras especies que en algunas partes de su vida siguen estrategia R y en algunas otras partes de su ciclo vital siguen estrategia K, ¿sí? Ahora, siguiendo hablando un poquito de la reproducción, miren lo que pasa acá. ¿Qué es esto de la reproducción temprana o reproducción tardía? ¿A qué le suena? ¿A qué le suena esto de la reproducción temprana y tardía? A cuando alcanza la maduración sexual. Es decir, básicamente muy bien, ¿cuándo se van a reproducir? ¿Si más tarde o más temprano? Si nosotros vemos, por ejemplo, esta planta es una planta anual, no sé, imagínense una petunia. Claramente, esta especie que solo vive un año, por eso se llama anual, en lo único que se tiene que concentrar es en reproducirse. Bien se muere. Entonces, su estrategia de reproducción, su reproducción, va a ser una reproducción temprana, porque se va a morir. Ahora, si yo lo comparo, por ejemplo, con un roble, que es un árbol, no es una plantita anual, es un árbol, ¿qué quiere decir? El roble primero tiene que crecer. Es decir, no es igual que la planta que va a vivir un año. Entonces, claramente, la reproducción del roble va a ser distinta a la reproducción de una flor, ¿sí? Tiene una expectativa de vida muy larga, un árbol puede vivir 100 años. Entonces no tiene el apuro de reproducirse. Primero tiene que asentar las raíces, crecer, formar semilla, dispersar la semilla. Entonces, su reproducción no va a ser temprana. Miren lo que pasa con los animales. Por ejemplo, un elefante o un mamífero, los mamíferos en general, con los insectos. La mosca, si el tiempo de generación de una mosca se redujera, se abreviara, por ejemplo, a solo 2 días, ¿sí? Aumentaría o incrementaríamos el número total a 330 por 10 a la 12, es decir, si nosotros achicáramos el tiempo, cada vez tendríamos más descendientes. Entonces, por ejemplo, la mosca es un individuo que tiene reproducción de tipo temprana. La mayoría de los mamíferos tenemos reproducción de tipo tardía, es decir, hay un proceso hasta que se adquiere la madurez para poder reproducirse. Ustedes me van a decir, bueno, Dani, ¿qué es mejor?
la reproducción temprana o la reproducción tardía. Y yo les voy a decir, bueno, miren, la realidad es que la precocidad, es decir, reproducirse tempranamente, no siempre es beneficiosa. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, bueno, pero si antes se reproducen, más descendientes viejas. Genial, les voy a decir yo, tienen razón. Ahora, cuanto más precocidad tengo en la reproducción del individuo, ese individuo está menos preparado para cuidar a su cría. Entonces, por ahí es mejor que se alcance una cierta madurez en el individuo y que recién ahí pueda dejar descendencia para que haya un mayor cuidado de la cría y por lo tanto esa cría viva más. Entonces, no es que hay una buena o una mala, en realidad todo depende de la especie, ¿sí? Es decir, hay especies que les conviene la reproducción temprana y hay especies que les conviene la reproducción tardía. Hay veces que la selección natural favorece una reproducción demorada por esto. Es decir, porque cuanto más maduro esté el individuo que da a luz, mayor preparado o mejor preparado está para poder cuidar esa cría que van a hacer. Entonces, por lo tanto, tiene más probabilidad la cría de sobrevivir. ¿Se entiende? Que no es ni buena ni mala una o la otra, todo depende en realidad del individuo, de la circunstancia. En la población humana se ha visto que la selección natural ha favorecido las reproducciones tardías, porque se cree que hay un mayor cuidado de la cría, hay una mejor madurez y por lo tanto esa cría tiene mayor probabilidad de supervivencia. ¿Se entendió? ¿Se durmieron? No, profe, se entiende. Es que por alguna extraña razón se entiende demasiado fácil, eso me preocupa. Bueno, pero es bueno eso. Está buenísimo que se entienda. Fácil. En Vamos el con examen del año pasado tomaron el ejemplo de la hidra. O sea, de eso sí que ya me acuerdo y hasta ahora. la carilla. Sí, también en la experiencia sí me había tocado a mí, pero como lo dejé por así, no lo vi mucho, me lo había olvidado. Sí, la ecología y la que sigue, que es evolución, las toman un montón a las unidades esas, porque nadie las quiere, nadie las estudia, todos la odian, entonces por eso son las que más toman, ¿sí? Vamos con lo último que vemos hoy, la población y su entorno. ¿Qué es esto? Se ha visto, chicos, que las poblaciones están relacionadas con, básicamente, como yo les digo, ciertos factores ambientales. Sobre todo, están relacionadas con los recursos. Es decir, una población, cualquiera, necesita recursos, necesita condiciones para poder vivir. Entonces, nosotros podemos encontrar zonas. Esto que tienen acá ustedes es una curva que me muestra, básicamente, el tamaño de la población relacionado con algunos factores ambientales. Es decir, que nuestra población depende de algunos factores biológicos, chicos, depende de diversos factores. Puede ser, si es una planta, de la luz, del agua, de la temperatura, de la cantidad de nutrientes. En un animal, de las temperaturas, de la cantidad de recursos que haya para alimentarse, de si tiene o no un lugar para esconderse. Es decir, la verdad es que el tamaño de una población, su densidad, depende de muchos factores. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos en una franja abundante, que los recursos están bien, que la temperatura es ideal, que la humedad es ideal, en una planta hay agua, hay luz, hay nitrógeno, hay todo, la población va a crecer y va a prosperar. Porque estos recursos, estos factores están óptimos. Tengo buena luz, buena cantidad de agua, buen nutriente. En el caso de los animales, tengo lugar para esconderme, tengo alimento, tengo agua, tengo buena temperatura. Luego viene una franja que se llama zona de estrés fisiológico, donde algunos pueden sobrevivir en la población, pero claramente esa población no va a poder crecer. ¿Por qué? Y porque hay algo en los factores que está pasando. O la temperatura no es muy buena, o no hay suficiente cantidad de alimento, o algo está pasando que los factores no son los óptimos. Y luego vienen franjas donde directamente se llama zona de intolerancia,
porque directamente la población no va a poder sobrevivir. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Nos está mostrando la relación de la población con el entorno que lo rodea. ¿Qué son el entorno? Muchos factores, chicos, no es solamente el alimento, hay muchos factores. Como les dije, en una planta puede ser la luz, el agua, los nutrientes, la temperatura, hay muchos factores que afectan a una población. Pero fíjense que siempre tenemos un alto y un bajo. Imagínense una planta. A la planta le hace mal el exceso de agua y también el déficit. Entonces, no siempre las zonas de intolerancia o de estrés están relacionadas con lo poco, que uno lo relaciona, le falta agua, se va a morir. También están relacionados con los límites superiores, es decir, yo tengo tolerancia y después el exceso o el déficit es un problema. Entonces, esta curva lo que nos representa es cómo es la interacción entre la población con su entorno, cómo es la población con lo que lo rodea. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hemos visto hoy? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Dani, Sí, profe. Dime Dani, tú. ¿puedes volver a explicar donde dice crecimiento exponencial y logístico, esa diapositiva? Sí. Porque me fue un segundo y no pude escuchar. Bien, sí, no hay drama. Estos son los dos tipos de crecimiento. Es decir, el crecimiento exponencial es el crecimiento donde los individuos crecen en forma constante, abrupta. El crecimiento logístico es un crecimiento, ya lo vamos a ver después en más detalle, el jueves, donde empiezan a crecer, pero llega un punto donde el crecimiento se hace constante. ¿Por qué? Porque me acerco a algo que se llama capacidad de carga, que es el número máximo de individuos que el ambiente me puede soportar. Entonces, cuando me empiezo a acercar a esa capacidad de carga, el crecimiento se vuelve constante, no sigue aumentando. Entonces, esa es la diferencia más importante entre un crecimiento logístico y un crecimiento exponencial. ¿Se entiende? Ah, bien. Sí, sí, gracias. Bien. O sea que en la reproducción temprana las crías están capacitadas para volver a reproducirse más rápidamente. En la reproducción temprana, la cría adquiere la madurez muy rápido y entonces se puede reproducir muy joven, diría. No tiene un tiempo más largo de maduración, entonces por lo tanto, cuanto más rápido tenga la capacidad para reproducirse, más rápido va a poder dejar de ser. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? No. Les volví loco a la cabeza. Bueno, muchachos, los dejo irse a descansar. El día jueves seguimos con esta unidad. Espero no haberlos aburrido tanto.